Buenos días, un gran gusto estar otra vez aquí compartiendo con ustedes, una gran responsabilidad como todos sabemos también. Todos sabemos que el que comparte es el Señor, Él habla a sus corazones. Nosotros somos solamente vasos, instrumentos que servimos para llevar su palabra a los corazones, a aquellos que le buscan. Ahorita que cantábamos una de las canciones, una de las alabanzas, me hizo recordar lo que uno ha estudiado y todo esto, porque pues habla de la grandeza del Señor, de cómo sus obras y toda la tierra cuenta su gloria. Y yo recuerdo que cuando yo me titulé en mi tesis de licenciatura, yo puse el Salmo 19 como introducción a mi tesis. Y muchos de mis profesores me decían, pero ¿por qué la pones? O sea, ¿cuál fue la razón o qué? Y sirvió para compartirles, porque en una carrera donde se estudia el origen de la Tierra y del universo y de los seres vivos, pues no es fácil que alguien crea en Dios, ¿verdad? Al contrario, tratan de cuestionar todas estas cosas, pero como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a dar gracias para que el Señor tome control de esta reunión, de este servicio y sobre todo de esta palabra que Él ha preparado para ustedes. Señor bendito, tuya es la gloria, tuya es la honra. Te agradezco porque nos permites habernos levantado este domingo, disfrutar de una mañana fresca, agradable y sobre todo porque nos has dado vida. Nos has permitido abrir nuestros ojos, que nuestro corazón continúe latiendo y sigamos respirando, porque eso nos permite cada día estar más cerca de tu presencia y buscarte y tener una nueva oportunidad para estar delante de tu presencia y reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador. Permite que tu palabra en esta mañana sea de instrucción, de enseñanza para tus hijos, para todos aquellos que tienen hambre y sed de ti. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tristemente, la ciudad donde ahora trabajo ha aparecido en las noticias 2-3 veces en el último mes, porque resulta ser que Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, es la principal ciudad en México con mayores secuestros y desapariciones en México. Y cada vez que vemos noticias en los diarios, o en las noticias, en la televisión, no pasa de que veamos tal pareciera que notas rojas en lugar de darnos mejores noticias, porque es lo que vende, es lo que llama la atención, es lo que trae, es el morbo. Leemos de abusos sexuales, de secuestros, de gente que están atrapando porque la agarraron dentro del narcotráfico, gente que vende a otras personas para meterlas a la trata de blancas. Tal parece que vivimos en un país que realmente no tiene a Dios en su vida. Leía algo de esto, que en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, para incrementar el turismo y el comercio en esta ciudad, que de por sí es conflictiva, es una ciudad dura, fuerte, por el narcotráfico que hay ahí y tantas cosas que pasan, habían decidido darle auge y mayor énfasis a los negocios rojos. Estoy diciendo a los table dance, a los bares donde hay chicas que van y trabajan ahí para darles cierto disque placer a los que van ahí de visita o a tomarse un trago. La ciudad de Tijuana, en lugar de que nuestros gobiernos promuevan trabajo en otras áreas, prefieren hacerlo en estos rangos, en estos giros, porque están llenos de pecado, porque hay pecado en su corazón. Tristemente también Tlaxcala, un estado cerca de aquí de nosotros,
es el principal estado o el principal lugar donde hay un grupo de familias que se dedican a la trata de mujeres, a engañar a pequeñas jovencitas o mujeres solas para después meterlas como sexoservidoras. Y eso pasa aquí a 2 horas de la Ciudad de México. Y después estas niñas aparecen en algún lado o tal vez ya nunca las vuelvan a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos llenos de pecado. Tristemente acaba de pasar la Semana Santa, ahí donde yo trabajo, en Ciudad Cuauhtémoc, y yo creo que es síntoma de todos lados. La gente utiliza la Semana Santa como un día de irse a pasear, de irse a las playas, de tomarlo de descanso, de irse a tomar, pero lo que no hacen es recordar el gran sacrificio que hubo en esas épocas. Tal vez no coincide ni con las fechas ni nada, pero se trata de conmemorar un gran sacrificio que hubo de parte de un hombre, de un ser, para nosotros, de Dios mismo, que dio su vida por nosotros. Pero la gente ya no lo ubica, no se acuerda, no le importa. Ciertamente hay una actividad en Iztapalapa, 1 millón de personas acude a esa celebración y otras tantas en tantas ciudades de México, del mundo, donde se acostumbra a celebrar la pasión de Jesús. Pero yo les aseguro que la gente no sabe por qué tuvo que pasar la pasión de Jesús. Y aún muchos como cristianos tampoco lo sabemos. Lo ignoramos, lo desconocemos, porque no nos hemos involucrado en tratar de entender y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos enseña cuál fue la razón de la pasión de Jesús. La Biblia nos dice que sin sangre no habrá remoción de pecados. Sin sangre no va a haber remoción de pecado. Y esa es la esencia de la pasión del Señor Jesucristo y la razón por la que Él tuvo que padecer en la cruz y ser sacrificado por ti y por mí, para que por la sangre de Él fuéramos limpios de las transgresiones que hemos cometido contra Dios. Todo empezó con Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta de su pecado? Se cubrieron sus vergüenzas, como decimos por aquí, con pieles. Para que hubieran tenido pieles, tuvieron que haber matado a un animal. O sea que hubo un sacrificio. Y he ahí el principio de la remoción de los pecados por el derramamiento de sangre. Y si hacemos memoria, podemos recordar ese pasaje en la Biblia donde Caín y Abel también hacen una ofrenda. Uno ofrece frutos de la tierra y otro ofrece un sacrificio. ¿Por qué para Dios no fue grato los frutos de la tierra? Porque si recuerdan, Él había maldecido la tierra después de que Adán y Eva habían pecado. Y lo único acepto para la remoción de cualquier pecado era el sacrificio, el derramamiento de sangre, ¿sí? Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia que se cumple esta premisa de que era necesario el derramamiento de sangre. Nuestro hermano Israel ahorita hizo un recuento de algunas obligaciones que tenían los levitas y de todos aquellos creyentes que tenían que ofrecer sacrificio para que sus pecados fueran removidos. Ciertamente la voluntad de Dios a veces parece que no la entendemos, o no la comprendemos, o no la queremos ver. Pero Dios tiene un plan y un propósito tan grande que todo se empezó a cumplir desde los tiempos de Adán y Eva, de Caín y Abel. Podemos ver en los tiempos de los levíticos, de los reyes, que se seguía haciendo sacrificio constante. Hay una cita cuando Salomón dedica el templo para Jehová, en Primera de Reyes 8:63. Dice que durante la dedicación del templo hubo necesidad de sacrificar 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Si hay alguien aquí que sepa cuál es la cantidad de sangre promedio que puede tener un ser vivo,
debe de andar en alrededor de 10, 12 litros por persona o por animal, en este caso un buey. Ustedes, doctores, pero vamos a estimar que fueran 10 litros por animal. Fueron 22,000 bueyes. Si le ponemos 10 litros por cada animal, serían 220,000 litros de sangre derramadas durante la edificación del templo de Jerusalén. Y fueron 120,000 ovejas. Eso nos quiere decir que habrían sido derramadas cerca de 1,200,000 litros. ¿Se imaginan los ríos de sangre que corrían cada vez que había una celebración? Lo mismo pasaba cuando era la Pascua en Jerusalén. Se sacrificaban miles y miles de animales para la remoción de nuestros pecados, para la remoción de los pecados de la gente. Cientos de litros derramados, porque el antiguo pacto decía que así debía de hacerse. Dice la palabra también, haciendo recuerdo de lo que comentaba nuestro hermano Israel, dice en Primera de Pedro 3:18, que todas esas cosas fueron un reflejo de lo que era por venir. Dios estaba preparando el camino para que todos estos sacrificios que era necesario hacerse en el templo por parte de los levitas, del pueblo, por todas las gentes, tener que ir a sacrificar un animal, fuera desechado. Hay muchas preguntas dentro de lo que viene a ser la soberanía de Dios, porque podemos preguntarnos, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué no lo impidió? O si sabía, por ejemplo, que el diablo iba a pecar, ¿por qué? Bueno, me refiero a que Satanás era un ángel, y un ángel que cayó. ¿Por qué, si sabía que iba a caer, por qué lo permitió? ¿Por qué permite que unos sufran y otros no sufran? ¿Por qué permiten que algunas personas tengan enfermedades fatales y otros no? ¿Por qué permite la maldad y por qué no simplemente la desecha? Eso es parte de la soberanía de Dios. Él es tan soberano que Él tiene un plan y un propósito para todo y cada una de las cosas. Y tal vez dentro de nuestra limitada capacidad no logramos entender su plena voluntad hasta el momento que estemos delante de su presencia. ¿Por qué permitió que Jesús fuera sacrificado y crucificado y no simplemente dijo, les voy a perdonar los pecados? ¿Por qué no dijo, te voy a perdonar tu pecado en lugar de que Jesús muera por ti? Porque Dios tenía un plan y un propósito más grande, que tal vez no los entendemos en este tiempo, pero el día que estemos en su presencia los vamos a entender. ¿Sabes que a Jesucristo no se le obligó a que se entregara? ¿Sabes que Jesucristo no fue obligado a que pasara por el sacrificio de la cruz? Fue su voluntad entregarse por ti y por mí. Él quiso entregarse por ti y por mí. Dice Juan 10, 17 y 18, vamos a leerlo. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Quién está poniendo su vida? Jesús. Ahí no dice, me están obligando a poner mi vida. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo, ¿qué? La pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por Jesús que tú estás aquí. No es por ningún hombre, ni por ninguna religión, ni por ningún libro. Es por Jesucristo que estás aquí. Porque Él entregó su vida para que tus pecados fueran perdonados. En el mundo, todo lo malo que pasa es maldad, son problemas psicológicos o mentales o de actitud, pero no le llaman pecado. Le pueden llamar narcotráfico, tráfico de blancas, le pueden llamar lo que tú quieras, pero no le llaman pecado.
Porque para el mundo moderno es más fácil decir que un pervertido sexual tiene problemas psicológicos o psiquiátricos que decirle que está lleno de pecado su corazón. O es más fácil decirle a una persona que es alcohólica o que es drogadicta que tiene problemas de salud, en lugar de que tiene un problema en su corazón que solamente Jesús puede sanar. Y así el mundo está lleno de eso. Tenemos problemas sociales, económicos, psiquiátricos, problemas mentales, de salud, pero no hay pecado en la sociedad. ¿Por qué? Porque se han olvidado de por qué vino Jesús a morir por nosotros. Entregó su vida para que tu pecado, llámese como se llame, porque tú lo sabes mejor que yo, fuera quitado por su sangre. Porque solamente por la sangre del Señor Jesucristo hay remisión de pecados. ¿Qué quiere decir remisión? Quitarse, limpiarse, desecharse para siempre. Y ya no hace más falta ningún sacrificio de ningún animal, ni de ningún ave, porque Jesús vino a pagar por ti y por mí para que fuéramos libres del pecado y fuéramos hechos nuevas criaturas. Pero la gente se va de vacaciones, se va a las playas, se queda en la casa a lo mejor haciendo otras cosas y nunca nos acordamos que estamos celebrando. Jesucristo tuvo que padecer. Yo no sé si las películas lo pintan en su total realismo, pero el látigo que se utilizaba para castigar a los presos, a los que iban a ser crucificados, era un látigo que en las puntas llevaba una especie de clavo que al pegar con tu piel, lo único que hacía era rasgarla y descarnarte. Y a Jesucristo lo castigaron de esa forma. Le desgarraron la piel, lo golpearon por ti, por mí. Y no derramó ni una sangre, ni una lágrima. No dijo, Señor, ¿por qué tengo que padecer esto? No dijo, Señor, ¿por qué tengo que pagar por los pecados de Andrés si no es mi culpa? Lo único que dijo Jesús, dijo, he aquí, Señor, yo estoy puesto para la remisión de los pecados de todo hombre que crea en mí, de todo hombre que entregue su vida y que esté decidido a aceptarme como su Señor y Salvador. Por eso es que tú estás aquí, porque algún día tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador y le dijiste, yo tengo necesidad de ti, porque tengo un problema, porque tengo un pecado, porque hay un vacío en mi corazón que solamente tú puedes llenar, porque lo he tratado de llenar con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con el baile, con tantas cosas que hemos tratado de lograr para llenar ese vacío que hay en nuestro corazón y nada lo puede llenar porque es del tamaño perfecto y adecuado que solamente Dios tiene. Yo te pregunto, ¿de dónde te sacó el Señor? Recuerda de dónde te sacó. ¿Del lodo? ¿De lo más profundo? ¿Dónde estabas caído cuando el Señor te rescató? Y aún lo está haciendo y lo seguirá haciendo hasta que Él venga por segunda vez. Porque Él murió por eso, para darnos vida y vida en abundancia. Para que todo pecado que tenemos en nuestra vida sea limpiado por su sangre preciosa y nosotros vengamos a Él con toda santidad y poder entrar al atrio, al lugar santo y poder adorarle y glorificarle. Para que nosotros seamos instrumentos de Dios, para que nosotros seamos su ejemplo y esos testigos fieles que donde quiera que vayamos, Dios bendiga a la gente a la que estamos contactando, con la que participamos, con la que convivimos, con la que trabajamos, aunque los demás nos hagan mal y nos dañen y nos hagan bullying y se burlen de nosotros porque somos cristianos y porque somos creyentes. Dios quiere eso. Ahora que venía en un vuelo de Estados Unidos a Chihuahua, venía sentado en el avión y venían dos niños atrás, uno de 8 y uno de 7 y una niñita de 5 o 6 años. Venían jugando con los hielos en la boca. Su mamá venía a un lado y otros venían allá atrás y adelante, y de repente el niño empezó a moverse porque se estaba ahogando
Y yo me di cuenta y volteé y lo vi que estaba sin poder respirar, ahogándose y moviéndose así muy bruscamente. Y mi impulso fue únicamente pararme y empezarle a pegar la espalda, nada de que a ver cómo se hace el RCP o quién sabe qué tantas cosas, porque en milésimas de segundo tienes que actuar. Con unos golpes en la espalda fuertes y lanzó el hielo. Y la mamá, yo pensé que se iba a poner como loca, histérica. Mi hijo, ¿qué le pasa? A las personas que venían atrás y adelante, ni siquiera se dieron cuenta. ¿Qué le pasa a la gente en este tiempo? Pero ¿sabes qué? Dios me puso ahí por algo. Tú vas a decir, ay, sí, eso tenías que hacerlo. Pero si no hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor otra persona, no sé. Pero yo creo que Dios te pone en un lugar y en un tiempo y en un momento específico para que tú seas bendición a la gente que está a tu alrededor. No lo veas de otra forma. Dios nos va a utilizar para bendición. En el trabajo, en la escuela, en el camino, cuando vamos manejando. Cualquier lugar, Dios está a tu lado para que tú seas testimonio para aquellos que no le conocen. Sé que hay lugares donde la gente es muy dura, donde realmente no te quieren por ser creyente, pero si a él le hicieron cosas peores, ¿cuánto más a nosotros? 700 años antes de que naciera Jesucristo y padeciera todo lo que tuvo que padecer, un profeta habló de él, habló de lo que iba a padecer. Por eso es que creemos que la palabra de Dios es el libro más certero, más fiel y que nos revela la voluntad de Dios, porque imagínense, Isaías escribió en el capítulo 53, versículos 4 al 7, lo que iba a padecer Jesucristo 700 años antes de que Él lo padeciera. Y es una de las profecías que nos indican que la palabra de Dios es fiel y precisa. Dice así, Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Tienes alguna enfermedad? Puede ser algo muy sencillo, puede ser algo muy grave, pero Jesucristo llevó tus enfermedades, mis enfermedades en su cuerpo y sufrió nuestros dolores. ¿Te duele algo? ¿Y nosotros qué dice? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Nosotros cuando lo vemos en la cruz y cuando la gente lo ve en la cruz, dice, Dios lo castigó. ¿Por qué Dios permitió esto? Ya leímos que Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, porque así lo quiso. Tuvo tanto amor por cada uno de nosotros que entregó su vida para que tú y yo fuéramos salvos, para que fuéramos limpios, para que nuestros pecados fueran removidos de nuestra vida y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, tu rebelión, mi incredulidad, mi pecado, molido por nuestros pecados. Fue azotado, golpeado, humillado, sobajado por ti, por mí, por lo que tú y yo hicimos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. ¿De todos qué? Nosotros. Y está hablando de toda la humanidad, ¿eh? No está hablando de la congregación del parque, de Amistad Cristiana, de allá, de aquella de la esquina o la de allá atrás. Está hablando de toda la humanidad, porque todo aquel que se arrepienta y le reconozca como su Señor y Salvador es bienvenido. Él no hace excepción de persona. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Él nunca gritó, Señor, ya no me golpeen, ya no me azoten, yo no hice nada. Él no se arrepintió. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció y no abrió su boca. 700 años antes de que pasara esto, fue escrito por el profeta Isaías, después de que Dios se lo hizo saber. Una de las señales proféticas más grandes que nos dice realmente por qué Jesús tuvo que padecer. Ya pasó Semana Santa, pero ¿y qué sigue después de Semana Santa? ¿Esperar la otra Semana Santa? ¿Esperar la otra época de vacaciones? Este es tiempo para que tú pongas tus pecados, tus rebeliones, tus transgresiones, tus omisiones delante de Dios y le pidamos perdón. ¿Qué pasó con los apóstoles después de que Jesucristo fue crucificado? Fueron y se escondieron, porque los iban a buscar a ellos para matarlos también. Los 12 apóstoles fueron y se escondieron, más aquellos que le seguían. Estaban todos en un cuarto oscuro, viendo a ver qué pasaba. Era normal. Pensaban que iban ahora tras de ellos para matarlos. Habían matado a su maestro. ¿Qué podían esperar ellos? Pero ¿sabes qué pasó? Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo resucitó. Y esa es la verdad que nos mantiene a ti y a mí en este lugar, en el trabajo, en la familia, en la calle, clamando de que hay un Dios verdadero que murió por mí y por ti, que me limpió de todos mis pecados, porque ha resucitado y está vivo y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Esa es la diferencia con el hinduismo, con el budismo, con el islamismo, con cualquier religión que tú quieras ponerle nombre, de que sus dioses están muertos, pero el de nosotros está vivo y está en el cielo clamando la voluntad del Padre, para que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra y le demos gloria y honra, porque Él nos ha limpiado de todo pecado y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Amén. Nadie ha entregado a un Dios ni ha resucitado, solo Jesús, y Él vive por siempre. Isaías 1:11. Dios en el Antiguo Testamento tuvo que instituir una serie de normas y de leyes por la dureza del hombre. Por eso es que instituyó el sacrificio, por eso es que instituyó el templo, por eso es que instituyó tantas normas y reglas. Pero veamos lo que dice Isaías 1:11. Dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Déjenme buscar bien el versículo, porque nada más apunté creo que parte de lo que dice. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Si volvemos a recalcar los versículos 16 y 17, después de que Dios dice que ya no quiere más sacrificios, dice: lávate y límpiate. Quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad justicia al huérfano y amparar a la viuda. Eso es más agradable a Dios que miles y miles de sacrificios que os ofrecieron durante tanto tiempo en el templo. Y aún en este tiempo acostumbramos a veces
hacer sacrificios de alguna manera, no en la misma forma sacrificando animales, pero sí tratando de torcerle la mano a Dios para que nos cumpla a veces necesidades que realmente no son urgentes para nuestras vidas. Dice Mateo 12:7, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó con su sangre preciosa. Porque la remisión de nuestros pecados ya fue quitada con la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario durante la semana que nosotros llamamos Semana Santa y que a veces nos hemos olvidado de que es realmente santa. ¿Qué pues, hermano? El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. Pero si tú vienes y te acercas al Señor Jesús y lo aceptas como tu Señor y Salvador, Él es fiel y justo para tomar tus pecados y blanquearte y hacerte acepto delante de Él. Es importante que aprendamos la lección, que aprendamos qué Dios pide de cada uno de nosotros. No sacrificios. No quiere que te sacrifiques más, sino que hagas su voluntad. Ve al necesitado que está a tu lado, a ese familiar que tiene necesidad de que ores por él, de que pidas por sus necesidades, o que clames por tus enemigos, no para que Dios le mande un rayo y los queme y los deshaga, sino para que Dios les haga ver el error en el que están y se vuelvan a Él, para que perdones a aquellos que te han hecho mal y que te tratan mal, para que ayudemos al necesitado en los tiempos de necesidad, para que clamemos por este país que está lleno de pecado, y por eso Dios a veces se aparta del pecado porque Él es santo. Pero si hay más de uno clamando a Dios para que Dios restaure este país, Él lo va a hacer. Amén. Vamos a dar gracias. Padre bendito, gracias porque entregaste a tu Hijo Jesús para que por su sangre nuestros pecados fueran limpiados. Gracias por mis hermanos aquí reunidos, porque ellos en su momento fueron tomados en tus manos de tantos lugares, de tantos vicios, de tantas perversiones, para que tú los limpiaras y tú los hicieras aceptos delante de tu presencia. Te pido por sus familias, por sus seres queridos, por sus enfermedades, por sus dolores, por sus carencias físicas y económicas, para que tú suplas, quites, sanes y restaures en sus vidas, Padre. Te pedimos por este país, por nuestro México, Señor, porque sobreabunde la gracia, porque todo el pecado que está sobreabundando sea desechado, pero gracias a tu palabra, gracias a tu Espíritu que se mueva en todo este país, que haya un renacer en el Espíritu, para que tu palabra sea clamada y todo el pecado sea desechado y el malvado sea echado al lago de fuego, Padre. Te doy la gloria y la honra a ti, porque tu palabra es para alimentarnos, para nutrir nuestro espíritu, pero sobre todo para enseñarnos por qué tú has hecho las cosas como son, Padre. Gracias por Jesús, gracias por todo el amor que nos has mostrado a través de Él. Amén. Que Dios les bendiga.